Buenas tardes a todos los presentes. Estoy sumamente contento por la oportunidad que el Señor da de poder predicar su palabra libremente. Doy también gracias a aquellos que han venido por primera vez a esta reunión. Ustedes aceptaron una invitación, por lo tanto, saben a qué vinieron, a escuchar el mensaje del Evangelio. Hay algo que debo decir también. La idea es que no sea un simple conversatorio. Es importante que analicen, que piensen, que mediten lo que se les va a entregar, que no sea un simple mensaje de fondo mientras hacen otras cosas o que sea un mensaje que no tenga un impacto en ti. La palabra de Dios nunca llega vacía y recuerda que es Dios quien habla por medio del mensajero. Eso es algo que también remarcamos al principio, que en esta primera parte voy a ser yo. Y refiriéndome ahora a las partes, como información adicional, será una reunión dividida en dos, y habrá dos exposiciones de la palabra. Entonces, para esta primera exposición vamos a tener una triple lectura. Por el momento los invito a leer en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 33 al 38. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, desde el versículo 33 al 38. Un poco de contexto: ya el Señor Jesús fue arrestado, fue llevado ya al patio de Anás, luego es llevado ante Pilato. Y tenemos acá esta escena, y vamos a leer desde el 33, que dice lo siguiente. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Vamos a continuar en el capítulo 19, versículos 5 al 12. Capítulo 19, desde el versículo 5. Dice así: Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Hasta aquí
la lectura de la palabra del Señor y rogamos que Él en esta tarde hable a cada uno de nuestros corazones por medio de su palabra. Para resumir este pasaje que acabamos de leer, podríamos poner el siguiente título, fíjense, lo políticamente correcto. ¿Por qué este título? Acá vemos a un personaje que se nos presenta no como un gobernador fiero o un gobernador decidido a mantener el orden en la provincia, visión que históricamente nos presenta Flavio Josefo o Nicolás de Damasco, historiadores que indagaron en esta materia hace casi un par de milenios. Y lo primero que podemos ver en la forma que se nos comunica el pasaje es que eso nos muestra el corazón de este hombre. Fíjense en eso. Y quieren que piensen en esto. El único que puede ver el corazón de alguien es Dios. Dios es el único que tiene este punto de vista. Por lo tanto, ya tenemos como evidencia quién es el autor de lo que acabamos de leer. Entonces vemos a Pilato, el hombre, que por fuera muestra dureza, pero por dentro se ve, ¿qué cosa? Indecisión. Se ve un afán de ser políticamente correcto y que al tener al frente a un hombre como Jesús, duda. Pero finalmente busca no quedar mal con nadie, se lava las manos, no queda mal con el César, no queda mal con Jesús, ya que le dice que es justo y que no haya ningún delito en él, y no queda mal con el pueblo, porque les deja hacer lo que quieren, y él queda sin culpa a los ojos de aquellos que presenciaron este evento. Y es interesante que al leer este pasaje, al analizar este personaje, la imagen de Pilato sea tan criticada, cuando muchos de nosotros, en momentos de nuestra vida, o incluso actualmente, hemos sido políticamente incorrectos también. ¿Me explico? Hay veces que estamos en medio de una situación compleja y debemos tomar una decisión. Hay veces que preferimos desmarcarnos de discusiones ajenas sin tomar partido. No digo que esté mal, al contrario. Hay otras veces que apoyamos el lado que más nos conviene o el lado en el que mejor nos veamos o evitamos responder cosas que a pesar de ser correctas preferimos no responder. ¿Para qué? Para no quedar mal ante el resto. Hay tantas situaciones que se aplica este modelo de comportamiento y me imagino que ahora también están pensando en diversas situaciones, vivencias que han pasado y otras cosas. Miren, leamos lo que ocurre después del diálogo que tiene Jesús con Pilato y fíjense en su política, en su forma de actuar, aún sabiendo lo que Jesús le había dicho. Fíjense cómo actúa en el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Es impresionante cómo intenta manipular a la multitud e intenta quedar bien con todos. Como un juez, claro, escuchó ambas partes y toma su decisión, pero hay miedo en su interior, porque está claro que la decisión que tome va a tener consecuencias, y estas son, si libera a Jesús, su puesto está en riesgo, lo más probable es que el pueblo se rebele, y si vemos la historia, Roma está bastante convulsionada políticamente, Jerusalén desde la conquista romana a manos de Pompeyo el Grande, en el año 63 a.C., ha sido un dolor de cabeza para el imperio romano. Y de hecho Tito, el hijo del emperador Vespasiano, la destruye junto a sus legiones finalmente en el año 70 después de Cristo. Entonces este gobernador claramente no quiere problemas. Quiere buscar estabilidad en la provincia. Ese es el contexto histórico. Y espera hacer lo políticamente correcto para que esto se cumpla, pero tiene miedo de las consecuencias. Ahora quiero que comparemos algo. Y es que esta actitud está y estuvo presente en muchos de nosotros frente al Evangelio. Puede ser que mucho tiempo han escuchado de Jesús. Puede ser que hayan estado en otras reuniones o hayan escuchado de Él en conversaciones. Tal vez estés escuchando por primera vez hoy y tu actitud sea la de escuchar, la de estar atento, pero sabes que no es suficiente. Pilato escuchó e incluso dialogó con Jesús, pero tomó su decisión. ¿Y qué fue lo que escuchó? Quiero que nos centremos en lo que dice Jesús en Juan capítulo 18, versículo 37, que fue parte del pasaje que leímos y dice, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fíjense que le dice que para esto he nacido. Dios,
tiene un propósito trascendental al enviar a su Hijo al mundo. El propósito va más allá de milagros, más allá de una vida en pobreza, más allá de nacer en un pesebre, va más allá, como lo titula un tremendo libro cristiano, Más que un carpintero, de Josh McDowell, y es que hay un propósito mayor que se está gestando. Y aquí están los escalones previos en lo que acabamos de leer, al propósito que Él vino a cumplir, a dar testimonio a la verdad, dar testimonio de Dios. Jesús es la imagen perfecta del Padre en este mundo, mostrando sus atributos de forma perfecta e inigualable, entregando compasión y humildad a la vez. Vemos en su palabra que Él ve a personas sufriendo y las ayuda. Y no está con rodeos en decir lo que está bien y lo que está mal, porque su propósito siempre fue dar testimonio a la verdad. Jesús, el Hijo de Dios, está frente a Pilato, un hombre que es temido por el pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque la historia nos dice que los primeros años del mandato de Pilato estuvieron manchados de sangre, disolviendo revueltas con más muertos que vivos, sin temor a callar a sus enemigos. Y vemos al Señor parado aquí frente a Pilato que le dice lo siguiente en el capítulo 19, versículo 10. Fíjense lo que le dice Pilato. A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? ¿A mí? En el contexto ya entendemos que muestra su posición de autoridad, pero claramente el que está frente a él, no hay nadie que lo iguale. El hombre que está azotado, cansado y con dolor infligido por sus enemigos, pero sobre todo por su propio pueblo. Ese hombre que está ahí es Dios, es el Hijo de Dios. El que está frente ahí es mucho mayor a César, o a Abraham, o a Moisés, o a cualquier persona que puedan pensar en estos momentos. Jesús es el mayor de todos. Pero Pilato lo trata como alguien inferior, como alguien que sí o sí le debe dar respuestas a su antojo y que se molesta si no lo hace, que lo solicita cuando quiere y como quiere. Y además se da el lujo de cuestionar lo que Jesús dice. E incluso pone siempre sus intereses por delante. Y ahora les pregunto, ¿no les parece conocida esta forma de actuar? Y ahora te hablo de forma personal. ¿Te ha pasado que te molestas cuando Dios no responde? Justo cuando lo necesitas. En tu molestia puedes decir esto, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo dono a la iglesia todos los meses, o oro todos los días, o leo tu palabra todos los días? ¿Estoy en todas las reuniones y tengo la autoridad para dejar de hacer esto cuando quiera? ¿O piensas que en el momento que más necesitas a Dios, Él debe responder sí o sí? Como si estuviera bajo tus órdenes o que es inferior a ti. Y que como un sirviente Dios debe estar disponible justo cuando lo necesitas en los peores momentos de tu vida. O incluso luego que su palabra es expuesta, cuestionas todo, colocas tus intereses por delante, colocando a Dios en un mismo nivel que tus intereses o en un mismo nivel que las cosas que esta vida ofrece. Tenemos a Dios y el trabajo, a Dios y amigos, a Dios o el dinero. O incluso al ser incapaz de tomar una decisión, se opta por la opción más cómoda que existe. ¿Y adivina cuál es? Lo políticamente correcto. Y suena así. Qué linda estuvo la reunión. Hermosa palabra. Me gusta cómo le explican. Me gusta cómo predica a ese hermano. Uno llama hermano a otros cuando hay un lazo. En el caso de los cristianos nos une Cristo, pero si no has creído en Jesús, ¿qué lazo hay para llamarnos hermanos? Dejemos de normalizar esa mala praxis que se da en los círculos protestantes y luego se dice, muchas gracias por la invitación, pero sigo con mi vida, prefiero no involucrarme. Como Pilato es más fácil lavarse las manos, ¿cierto?
Esta escena se repite. Hoy frente a ti está Jesús. Como en esta escena, como dije anteriormente, y está frente a ti dándote un mensaje. Deja de ser políticamente correcto y toma una decisión. Deja de tratar de agradar a Dios y agradar al mundo y las cosas que ofrece. Porque como dice Mateo capítulo 6, versículo 24, no puedes servir a dos señores. Menospreciarás a uno y amarás al otro. O amas a Dios o amas a este mundo. Y la decisión que tomes va a tener consecuencias. Si escoges a Dios, claro, tal vez te vaya bien. Tal vez Dios, claro, te bendiga con un buen trabajo, una buena casa, o tal vez no sea así. Y no se garantice una vida plena y feliz. ¿Por qué digo esto? Porque conozco un hermano muy cercano que en su casa le dijeron lo siguiente: no quiero canutos en mi casa, ándate. Y ese hermano tuvo que dejar su casa porque escogió a Dios. Pero el beneficio eterno es incomparable. Dios ofrece vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Dios ofrece paz y perdón de tus pecados. Pero si escoges a este mundo, tal vez te vaya bien, tal vez al dar más tiempo a tus planes puedas cumplirnos, pero al finalizar tu vida, no irás al cielo para estar con el Señor. Como tus pecados no fueron perdonados, deberás pagar por lo que hiciste en un lugar llamado infierno. Porque Dios es justo y no dejará que alguien que rechazó a su Hijo entre al cielo para estar con Él. Y bueno, continuando con la historia y haciendo este paralelo, los actos de Pilato tuvieron una consecuencia. Él prefirió limpiar su imagen. No quiso hacerse cargo de una posible revuelta o tomar una decisión que le costará su puesto, sino que envió a un inocente a morir en la cruz. La peor forma de muerte que podía existir en esos tiempos, y todo por no ser capaz de hacer lo correcto. Pero tenemos el perfecto contraste, porque está Pilato y está Jesús. Uno que por hacer lo correcto muchos lo odiaban. Había veces que sus enemigos lo rodeaban y le tentaban, pero él siempre respondía de formas que jamás podríamos imaginarnos, lo cual es la muestra perfecta de su sabiduría. Y él, por ser justo, amar y tener misericordia, luego de esta escena que leímos recién, está cargando su cruz camino al Calvario, camino al lugar de su muerte. Y en esta parte quiero que vean que los actos tienen consecuencias. Por más que Pilato haya querido ser políticamente correcto, condenó al Hijo de Dios a morir como el peor de los ladrones. Y entonces estamos ahora en el proceso de crucifixión. Y los invito a leer en Juan capítulo 19, desde el versículo 17 al 22. Para ir ya uniendo esta línea del tiempo, vamos a Juan capítulo 19, versículo 17. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Hasta aquí. Tenemos a uno que es el dueño del mundo, cargando lo que le iba a torturar. Y es una imagen cruda, inentendible, sádica, fuerte.
que muestra la humildad de uno que podía solicitar legiones de ángeles para que lo salvaran, pero no quiso, porque Él quiso cumplir su propósito. Él lo quiso cumplir. ¿Y cuál fue ese propósito? El dar testimonio a la verdad en esa cruz. Un sacrificio único que tiene un propósito mayor al que podamos imaginar. En el versículo 18 vemos otro acto político con tal de apaciguar a la gente. Pilato coloca a Jesús en medio de dos malhechores, mostrándolo como el peor de ambos, el peor de los tres, el peor que pueda existir. O esa es la imagen que los romanos quieren que vean los judíos y todos los demás que están frente a la cruz. Y ahora quiero que recuerden la conversación que tuvo Jesús con Pilato. Y esa conversación fue puesta en un cartel sobre la cruz. Y esto es impresionante. Todo también manejado para que el simbolismo de la cruz tenga aún más fuerza. En el medio está el ser más importante, y aún más con este título, escrito en 3 idiomas diferentes, mostrando la universalidad del mensaje. El mensaje que en esa cruz está el Rey de reyes y Señor de señores. Que en esa cruz está el Hijo de Dios. No está cualquier hombre, no está cualquier persona. Está el que vino a cumplir su propósito en esta cruz. Estar en esa cruz y llevar una carga muy pesada. Pasan las horas y el dolor en la cruz es insoportable. Sus manos y sus pies se desgarran con el peso de su cuerpo. El dolor para respirar es incalculable. Debemos recordar que el dolor es capaz de doblegar a cualquier persona. El dolor de la tortura incluso hace cambiar de opinión a cualquiera, pero no a nuestro Señor, que está firme. Y a pesar que le gritaban que se bajara de la cruz si era tan fuerte o que si era hijo de Dios lo demostrara, no se dejó de llevar por ese tipo de tentación. No se dejó llevar por la posibilidad de no completar una obra que beneficiaría a millones y millones. Prefirió ser humilde hasta la muerte. Prefirió hacer oídos sordos a lo que le gritaban. Prefirió sufrir la peor vergüenza que podría existir, porque la crucifixión era un acto que te rompía desde adentro primero. Porque solo la calaña de la sociedad pasaba por ese mecanismo de muerte, y Jesús, siendo el mejor de la sociedad, lo sufrió como el peor de los peores. Así que nuestro Señor Jesucristo se mantiene firme. Y con sus ojos firmes, mirando al cielo, esperando el momento de cumplir su verdadero propósito. Porque lo que está ocurriendo en esos momentos no lo es todo. Los azotes que recibió no salvan. Los clavos clavados en su cuerpo no salvan. E incluso soportar la tentación y quedarse en esa cruz no es la obra que salva, sino lo que ocurre en un momento dentro de la crucifixión, donde hay 3 horas de tinieblas, donde Dios ve a su Hijo en esa cruz de vergüenza, donde Dios observa lo que está pasando en Israel, donde Dios sabe que Pilato prefirió lavarse las manos que ser justo, donde vio al pueblo de Israel traicionando a su Hijo, donde ve a los romanos clavando al ser que más ama y desciende mirando este espectáculo de terror. Se acerca a la cruz y ve a su Hijo cargando con los pecados de miles y millones de personas, cargando con todos nuestros pecados, cargando con pecados de asesinos en serie, violadores, torturadores, asaltantes, maltratadores, mentirosos, calumniadores y personas políticamente correctas, personas indecisas por hacer el bien, personas que son incapaces de tomar decisiones y que hacen más mal que bien, personas orgullosas que pudiendo ayudar, critican en silencio, critican al resto, desean el mal, y así tantos y tantos pecados ocultos que en esa cruz son evidenciados de una forma tan, pero tan clara, que Dios saca su espada y carga su ira santa y preciosa sobre su Hijo Jesucristo.
descarga su ira para hacer justicia sobre esas cosas que acabo de nombrar. Pero estimado, lo que salva es que Jesús toma tu lugar allí. Tus pecados están allí. Tu vida está expuesta en esa cruz. Todo lo que has vivido y vas a vivir, todo lo que has sufrido y vas a sufrir, todo aquello que has dicho y vas a decir, todo lo que has pensado y vas a pensar, cada error, cada pecado está abierto como un libro. Dios lo ve y lo castiga. Lo satura en justicia e ira. Y lo que sufre Jesús realmente allí es el castigo que tú te mereces. El castigo que yo me merezco. Tu silencio cuando escuchas su palabra y no decides. Tu silencio cuando eres políticamente correcto y prefieres no quedar mal ni con Dios ni con el mundo. Pero la realidad es que quedas mal con Dios porque rechazas a su Hijo. Tu silencio, tu espera, tal vez meses o años de espera, años en silencio, años diciendo qué lindo mensaje, qué linda la reunión, qué lindo los coros, todo eso es llevado por Cristo para que tengas la oportunidad de quebrar de ese silencio y quebrar esa espera y ser por fin capaz de decir, sí, yo creo, sí, yo acepto, sí, yo quiero que esa obra que Cristo hizo en la cruz sea para mí. Porque déjame decirte que la actitud que tuvo Pilato lo único que te va a hacer es llevarte al infierno. La actitud políticamente correcta, sin capaz de decir que sí o que no al Evangelio, lo único que va a hacer es condenarte. Porque así no vas a agradar a Dios. Si quieres agradarlo, si quieres ser salvo, cree en su Hijo. Si quieres que Jesús sea tu Salvador, cree que en la cruz Él te sustituyó, que en esa cruz debiste estar tú, que en esa cruz debiste pagar por tus propios pecados, porque eso es lo que todos nosotros nos merecemos. Pero gracias a Dios que tenemos esta salvación, salvación otorgada por Jesús a todo aquel que cree en su persona y es gratuito. Para todos aquellos que quieran ser salvos y aceptan el Evangelio. En conclusión, y ya finalizando, lo políticamente correcto frente al Evangelio te condena. Rechazar el Evangelio te condena. Lo único que te puede salvar es aceptar la obra de Cristo en la cruz. Es creer en Jesús como tu Salvador. Creer que Él allí en la cruz tomó tu lugar. Que tus pecados fueron pagados en esa cruz. Creer que Él hizo esa obra para salvarte. Mi estimado, si crees, al instante serás salvo. No hay trámites que realizar. Serás salvo ahora. Arrepiéntete de tus caminos. Cree en Jesús como tu Salvador y tu vida va a cambiar para siempre. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien. Damos las gracias a nuestro hermano Alexander, quien nos ha, por lo menos a mí, me ha hecho vibrar. Y si bien el llamado del mensaje es a creer, y un día el Señor quiso que muchos de los que estamos acá creyéramos en Cristo como nuestro Salvador, el, el solo hecho de pensar cuánto tiempo estuvimos escuchando el mensaje y estuvimos encontrando bonito el mensaje,
y estuvimos escuchando el coro y lo encontrábamos lindo y saludábamos, incluso ya hasta éramos conocidos en la iglesia que íbamos sin, sin entregarnos a Cristo, haciendo esa evasión que hace Pilato en este relato. Es encontrar que el Señor es Dios, encontrar que el Señor que no hay falta en Él, queriendo liberarle Pilato, casi queriendo creer, pero sin creer. Para la segunda parte de esta reunión, vamos a vamos a leer un pasaje. Voy a ampliar acá esto. Vamos a leer dos pasajes que nos hablan de cómo somos las personas. ¿Sabe usted que si usted no comprende que necesita a este Salvador que muere en una cruz de una manera horrorosa? Si usted no tiene la necesidad de que su pecado sea perdonado, porque usted no tiene conciencia de su pecado, entonces la verdad es que podríamos pensar que perdemos el tiempo, pero vamos a enmendar, porque por más que usted y yo en algún momento de mi vida creyera que no necesito esta salvación, que en realidad yo no soy un asesino, que no soy una persona tan mala, eh, el Señor sí nos explica en su palabra que nuestras acciones están muy lejos de los estándares que Dios ha trazado. Fíjese que tengo dos pasajes en donde el Señor, nuestro Dios, describe al hombre de los postreros días. Esto se escribió hace casi 2000 años atrás, año 2000, año 40, año 50, 60, en ese momento. Y nos describe cómo seríamos, usted y yo, las personas de los postreros días. ¿Cómo seríamos nosotros? Leamos en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, un conocido pasaje. Dice el apóstol Pablo, le está explicando a Timoteo, pero está profetizando, porque el apóstol Pablo describe cómo somos hoy, y tal vez cómo somos hoy, más que hace 50 años o 60 años. Estoy seguro que hace 50 o 60 años no se podía decir esto de un número grande de personas de la sociedad. Hoy en día podríamos decirlo de casi todos nosotros, y no nos vamos a quedar afuera. No vamos a ser políticamente correctos. Debemos reconocerlo. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Usted cree que vivimos tiempos peligrosos? Así es. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, yo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Voy a seguir, pero aquí está poniendo
al mismo nivel todas estas cosas, sin afecto natural, implacables, implacables. Es como que no hay amor. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, apariencia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si buscamos otro pasaje en Judas, Judas capítulo único, capítulo 1, versículo 17 al 19, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, mire lo que nos decían, en el postrer tiempo, en los postreros días, es el mismo escenario. Hoy, amiga, amigo, hoy son los postreros días, son los últimos días. No te puedo decir que mañana, pasado, no te puedo dar fecha, no hay fecha, pero todo indica que estamos en los últimos días, porque así somos. Mire, los que os decían, versículo 18, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. ¿Qué descripción más exacta? ¿Qué descripción más exacta? Y fíjese que seguramente están implícitos por ahí, pero esta excusa de que yo soy una persona de bien, yo no soy un pecador empedernido. De hecho, los pecadores están en la cárcel, dice usted. Los asesinos, los, eh, los ladrones. Pero ¿sabe qué? Tenemos, tenemos una lista de actitudes, acciones que nos describe con perfección. Tal vez usted no es avaro y es generoso con lo que Dios ha permitido en su vida, pero tal vez sí se ama mucho a sí mismo o se vanagloria, es agradable vanagloriarse, o usted es ingrato. ¿Sabe que esta descripción es tremenda? O algo de lo que no se habla mucho. Usted es un desobediente a sus padres. Los padres son nuestros padres durante toda su vida en esta tierra. Y el día que parten los padres, habitualmente parten antes que nosotros, nuestros padres, siguen siendo nuestros padres, con un respeto. Obedecer a los padres, incluso cuando han partido, puede tener una implicancia tan grande como seguir los consejos y la educación y los caminos que nuestros padres nos trazaron. Ah, es que ya no está mi papá, así que yo me voy por mi propio camino. Eso es desobedecer a los padres también. Dígame que no estamos en la época en que amamos los deleites más que a Dios. Sociedades completas y la nuestra está avanzando rápidamente hacia allá. Sociedades completas que buscan la entretención,
que buscan el placer, que buscan el pasarlo bien más que a Dios. Es más, a Dios dejándolo a un lado. Nuestra sociedad, hasta hace 40 años atrás, 30 años atrás, tenía más temor de Dios que el que hay hoy. Temor manifestado en distintas maneras, incluso dentro de las religiones tradicionales, religiones que no te llevan al cielo, pero que a lo menos existían para hablarte de Dios y para que tú entendieras que hay un Dios y que hay algo que está roto entre Dios y tú, entre Dios y yo. Esa relación está rota. Siquiera eso, siquiera el tener un temor de que hay un Dios y que un día tendré que dar cuenta delante de Él. Ni siquiera eso hoy día. Hoy día se aman más los deleites que a Dios. Dice que andamos más de acuerdo a nuestros malvados deseos. Nos dejamos llevar por nuestros sentidos, por sensaciones. Y así funcionamos todo el día, por sensaciones. Una colega hace unos años me decía que ella era de una cierta religión, X, y que yo tenía que también irme a esa religión, porque en esa religión ellos sentían el Espíritu. ¿Sabe que yo también siento al Espíritu en mi vida? Y el Espíritu Santo me habla. Y si tú eres de Cristo, el Espíritu Santo te habla porque vive en ti, mora en ti. Pero yo no necesito sentir un calorcito, ni saltar, ni bailar, ni hablar cosas extrañas. Esas son sensaciones que no conducen a nada. Es más, yo sé de algunas personas que dicen hablar lenguas extrañas y eso para ellos es motivo de un orgullo dentro de su iglesia, porque ellos son más espirituales que los demás. Estamos en los postreros días, por supuesto que sí. ¿Qué es un sensual? Mire, acá dice las personas que causan divisiones son los sensuales que no tienen al espíritu. Me llamó la atención eso. ¿Qué es un sensual? Hablamos una vez en la iglesia de esto, hace muchos años atrás. Sensual, relativo de los sentidos y las sensaciones. Eso es una definición de sensual. Definición de sensual, un gusto o un placer. La utilización de nuestros sentidos que Dios nos ha dado para darse gustos, placer, para entretener, para tener momentos de un gozo totalmente pasajero, un gozo absolutamente momentáneo, algo que te satisface. Escuchamos frases como esta: es mi vida, déjame, es mi vida, yo la vivo como quiero, me siento bien como soy. ¿Y esto qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Está bien? Oye, todo el mundo hace esto, ¿por qué yo no? Los sensuales. Ve que no es necesario ser un homicida o un ladrón y haber estado condenado para que Dios diga que ese es el hombre de los postreros días y que es un hombre y una mujer sin Dios. Y sabe que Dios nos da una oportunidad en esta vida y nos da 20, 30, 80, 70, 50 años y te ha dado una cantidad de años. ¿Sabe para qué?
para que te pongas de buena con Él, para que reconozcas que eres uno de los postreros días. Eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Lejos de Dios, en los placeres de este mundo, disfrutando las cosas más pequeñas, disfrutándolas a concho, decimos. Y Dios, no, Dios más adelante. Dios más adelante. Por ahora hay que vivirla, hay que disfrutar. Quiero vivir la vida, aprovechar mi juventud, quiero pasarlo bien. Yo no soy mala persona, tú me has visto, me conoces, yo no soy mala persona. Más adelante me dedico un poco a estas cosas de Dios. No solo yo he escuchado esto, yo también un día lo dije. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, dice el Señor. Qué hermoso, un joven al alero de Cristo, un joven salvado, viviendo una vida santa, una vida de dedicación al Señor, viviendo una vida de amor, de paz, de benignidad, de verdad. Qué hermoso. Y a veces nos quejamos y lloramos y sufrimos por nuestra juventud que está perdida, a veces perdida en forma extrema, en drogas, en cosas así. Pero a veces no necesariamente en eso, a veces está perdida porque no sabe para dónde va. Está perdida porque lo atormenta el pecado que tiene y que no ha sido perdonado, porque no ha escuchado el llamado de Dios. Sabe que ninguno de nosotros busca a Dios. Casi siempre es Dios el que nos busca a nosotros y nos muestra a su Hijo como la solución, la única solución, el gran sacrificio que hizo en la cruz. Y a nosotros nos gusta más estos 50, 60 años, 80 años aquí en la tierra, más que una eternidad. Sinónimos de sensualidad, esto de dejarse llevar por sus sentidos, sensitivo, agradable, mundano, placentero, atractivo, erótico, licencioso. Dígame que no funciona así el mundo. Así funciona. Y entre medio nosotros, navegando. El creyente esquivando estas cosas, esquivándolas con las herramientas que el Señor nos ha dado. Tremendo. Aparecen a cada rato. Ya casi no se puede ver ni una película, que de pronto hay algo que tiene que uno moverlo ahí un poquito, avanzarlo. Sinónimos de sensualidad. ¿Por qué un sensual no entrará en el reino de los cielos? ¿Usted sabe? Bueno, digo esto para que no se quede ahí usted y busque a Dios. Está concentrado en su persona. Está concentrado en usted mismo. Estoy concentrado en mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Todo yo. Estoy concentrado en su persona, concentrado en sus afanes, concentrado en su sentir. ¿Qué cosas siento? Sensaciones, quiero cosas nuevas. Parece que el exceso de dinero hace que algunas personas quieran tener sensaciones nuevas y más nuevas y más nuevas y buscan ya cosas que empiezan a ser simplemente atrocidades. Pero no es necesario que usted tenga dinero o exceso de dinero, porque muchas veces usted va a buscar su afán, su sentir, y por eso no entrará en el reino de los cielos, porque usted no está pensando en Cristo, no está pensando en su pecado que no ha sido perdonado, está pensando en usted, en el ahora.
Si ya hemos hecho el diagnóstico, una vez hecho el diagnóstico, sabe que hay personas que no quieren cambiar su centro, porque ellos están en el centro. Usted está en el centro. Yo estuve en el centro un día. No hay que amarse a sí mismo. Es una gran aventura, capaz que tenga grandes sensaciones. Por eso no va a entrar en el reino de los cielos. Dios quiere que nos concentremos en Él, en su Hijo que murió por nosotros. No que yo esté concentrado en mí mismo. ¿Quién soy yo? Mire, yo no soy ni siquiera Pilato, que tiene la desfachatez de tirarle las medallas encima al Señor. ¿Qué te has creído?, le dijo. ¿Qué te has creído? Yo soy una autoridad tremenda. Él estaba centrado en él. Yo soy autoridad. ¿Y tú no me contestas a mí? ¿Qué te has creído? ¿Que yo puedo hacer lo que yo quiera contigo? ¿Te puedo despedazar? ¿Te puedo liberar? ¿Puedo hacer lo que quiera? Eso es lo que haces con Cristo cada vez que sigues concentrándote en ti mismo y no en un Dios que hizo un plan de salvación y que su Hijo lo lleva a efecto. Por eso no entrarás si continúas en tu sensualidad, en tus placeres y en tus gustos. Dios nos invita a prepararnos para la vida eterna, no para esta vida pasajera en la tierra. Esta vida en la tierra es una vida pasajera, es cortísima, es cortísima. Y tengo muchos conocidos que solo piensan en vivirla intensamente, intensamente. Y dicen que van a probar todo lo que haya que probar. Porque esta vida es una sola. Sí, esta vida es una sola. Pero sabe que la eternidad también es una vida. Es un periodo en el cual usted estará con Cristo o estará sin Él. ¿Cómo está el diagnóstico? Duro. Es duro, pues. Es duro. Y más encima, no podemos salir solos. No podemos salir de ahí solos, aunque usted tenga toda la intención. Toda su intención. No, nunca más voy a pensar en mí. No, nunca más voy a andar buscando la entretención, el placer, las cosas que me agradan y que se terminan. Siempre he pensado yo en una persona que está pasándolo súper bien, está en algo y está tremendo, olvidado de Dios completamente, pasándolo muy bien. Y pienso yo, ¿qué piensa esa persona a la hora que se va a acostar y pone su cabeza en la almohada e intenta conciliar el sueño? ¿Qué piensa realmente esa persona? ¿Llenó su ego? ¿Llenó su yo? No me queda claro que sea así. ¿Para qué nos dio Dios los sentidos? Quiero dejarle algunos salmos para que usted los lea. Algunos hablan directamente de lo que estamos hablando y otros un poquito indirectamente. Mire, el Señor nos dejó la vista para admirar su creación. Salmo 19, por supuesto. Léalo. Las obras y la palabra de Dios, dice el título en la mayoría de las Biblias. Nos dejó la vista para admirar su creación. Salmo 19. Nos dejó el oído para escuchar su palabra y para oírnos entre nosotros, comunicarnos. Salmo 116 dice ahí en el título, acción de gracias por ser librado de la muerte. El gusto, nos dejó el gusto para disfrutar todo el sustento, toda la maravilla con la que Dios nos cuida. Nos dejó el gusto para que incluso alimentarnos materialmente sea agradable, no sea una cosa solo de una rutina necesaria, sino que sea agradable. El Señor es bueno.
El Señor piensa en nosotros. El Señor nos dejó el tacto, ¿sabe qué? Para ayudar a otros. Tenemos nuestras manos, tenemos nuestros sentidos y podemos ayudar a otros. Mire, Salmo 113, donde dice el título que Dios levanta al pobre. Ahí tenemos, esto va a quedar en el video, así que usted puede tenerlo disponible para que usted pueda revisar estos salmos. Hay preciosos ahí versos donde nos habla. Él habla, ¿para qué dejó? ¿Sabe para qué? Para bendecir y alabar a Jehová. Por supuesto, para comunicarnos entre nosotros, pero principalmente para bendecir y alabar al Señor. Salmo 103. ¿Cómo salgo de la sensualidad? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir de ahí? Crea en el Señor Jesucristo. ¿Serás salvo de la condenación? Porque no hay condenación para alguien que ha sido su pecado ajusticiado y Jesús puso justicia en su pecado y en el mío en la cruz. Pero tú debes creerlo, debes apropiarte de esa verdad. Cree en el Señor Jesús y serás salvo de la esclavitud del pecado, porque ya en esta tierra, creyendo en Cristo, el Señor nos libera de la esclavitud del pecado y ya no somos más esclavos del pecado. Cree en Jesús y serás salvo del mundo y sus deleites pasajeros, porque Dios cambia nuestro norte, nuestro switch, y el creyente ya no anda buscando esas cosas. No significa que no nos vayamos, por ejemplo, a organizar un asado, una cosa así, y tengamos una junta muy alegre. El creyente es una persona alegre, no es una persona apagada. Por supuesto que podemos tener una junta y comer algo y servirnos y disfrutar juntos, ordenadamente, sin borracheras, sin ningún tipo de excesos. Por supuesto que sí. Pero el Señor nos libera de que nuestro norte, nuestra prioridad sean los deleites pasajeros. ¿Sabe que tu norte va a ser el Señor? ¿Sabe que tus intereses cambian de estar interesado en ti a estar interesado en el Señor? El centro ahora es Cristo y no tú, ni yo. Tu norte va a ser satisfacer a aquel que se entregó por ti. Vas a estar preocupado de cómo agradar a tu Señor y Salvador. Ya no más sensaciones. Ya no vas a vivir para sensaciones. Vivirás una vida de fe, con una esperanza que es cierta. La esperanza es que estaremos con Él en la eternidad, porque Él nos libró de la condenación. Estaremos con Él en la eternidad y cuando venga a buscarnos nos iremos con Él, porque Él nos limpia y Él transformará nuestros cuerpos. El trabajo que hacemos nosotros es exactamente nada. Nos ponemos en sus manos, cruzamos la puerta, recibimos a Cristo en nuestras vidas. Cree en el Señor Jesucristo. Él te libera de esta sensualidad que podría tenerte atrapado. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te agradecemos una vez más esta doble palabra presentada a ti, presentada a nuestros amigos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y por permitir que tengamos lectura, libertad para este culto, para escudriñar en tu palabra y sobre todo para conocer tu plan de salvación. Permite que un alma hoy libere sus ataduras, pase de muerte a vida creyendo en Cristo como su Salvador. Recibirá perdón, recibirá paz. Gracias, Padre, te damos y quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.